El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, exprofesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, tengan todos los televidentes de este programa cristiano. Llevamos a cabo por este canal 16. También lo pueden escuchar por canal 112 de Cali, canal 12 Protelco, canal 48 Códice Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70 Cable Cauca, Tesalónica, canal 22, Bogotá Intermedia, Colombia.com, televisión en vivo y Máster Televisión Internacional, www.canalcali.com. Estamos hoy en el nombre del Señor para traer un mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial que nos coloca en estos lugares para llevar su mensaje. Es el mensaje que quiere que llegue a tu hogar para que haya una transformación, para que haya un cambio en tu vida, en tu modo de ser, en tu modo de actuar como padre o como madre. Sí, en las familias, ante todo, es que el Dios quiere que se manifieste ese espíritu edificante que es el Espíritu de Dios, que quiere que todos nosotros, todos los hogares los tengamos a bien, porque es la única forma en las cuales en estos tiempos difíciles podemos nosotros encontrar la respuesta a tantas vicisitudes que se presentan en nuestra vida y en las cuales nosotros muchas veces no alcanzamos a entender qué ocurre en los hogares, en las casas, en el mundo, a través de los hechos que se van manifestando continuamente y nos van dando siempre un aviso de que algo está ocurriendo, algo está pasando y los tiempos van cambiando. Así como también notamos que el tiempo como que corre más rápidamente, pero es por la corriente de este mundo que a través de los avances de la tecnología las cosas suceden más rápidamente y la gente y el mundo común no alcanza a comprender, no alcanza a hacer lo que realmente quiere realizar como meta. Entonces el tiempo se va volando, es como viento que pasa, dice la palabra de Dios. Hoy vamos a leer un mensaje, una porción en la cual Dios nos quiere siempre alertar en nuestros hogares y en nuestras casas las dificultades que se presentan cuando hay determinadas situaciones en las cuales los padres toman preferencias muchas veces por alguno de sus hijos, cuando Dios quiere es que todos los tratemos con igual, sobre todo con el amor que Él siempre nos manda en su palabra, que tengamos nosotros siempre ese carácter de Cristo que habla la palabra del Señor en Génesis 1:26, que Él nos hizo a imagen y semejanza, dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen,
hagamos al hombre, ahí está en sentido plural. Dios en sentido plural se manifiesta de tres formas distintas, pero es el mismo espíritu, ¿sí? En el Antiguo Testamento nosotros lo notamos como el Padre de la gloria, ya en el Nuevo está ya revelado a través de su Hijo Jesús Cristo y su Santo Espíritu que nos dejó para que nosotros tuviéramos acceso a esa bendición que Él quiere. Siempre desde Génesis nos muestra que Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza, dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde un comienzo, Dios nos da un orden al ser humano, nos da los principios morales. Mujer, dice, varón y hembra los creó, pero hoy vemos el total desobediencia en la manifestación de los pueblos, de las ciudades, de las naciones, donde están aprobando totalmente leyes que van en contra de la moral, en contra de los principios bíblicos que Él nos manifiesta desde un comienzo. Entonces, y asimismo vemos nosotros en un pasaje en la cual nos alerta para que nosotros de pronto no caigamos en esos errores en los cuales estamos prestos a caer en cualquier familia, en cualquier hogar. En el libro de Génesis nos da esa enseñanza donde dice Génesis 37. Génesis 37 nos muestra esta historia que es ciertísima, y cuando la llevamos a la parte espiritual, a nuestro tiempo, es lo que se ve en muchos hogares hoy en día. Dice que José es vendido por sus hermanos. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, joven, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, eran mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, hay en muchos hogares donde comienza a surgir la envidia entre los hermanos, sobre todo cuando son familias grandes y numerosas. Entonces surgen esas discordias porque el menor está de pronto colocando quejas, muchas innecesarias, y el menor se ampara en la protección que puede tener del padre o de la madre cuando comienza a recaer sobre uno de los hijos un mayor sentimiento de afectos, pero sin darse cuenta está surgiendo ante los otros hermanos, ahí en el corazón va surgiendo la envidia y totalmente la incomodidad por la manifestación de este hermano que está recibiendo toda la manifestación de afecto de sus padres, mas con ellos no es lo mismo. Esto sucede en muchos hogares, en muchas casas en las cuales uno tiene presente estos testimonios, y Dios nos muestra a través de este pasaje para que estemos nosotros alerta y no caer en estos errores. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor: y amaba a Israel a José, o sea, Israel es a Jacob, después pasa a ser ya la descendencia Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores.
Es el sentimiento en lo cual lo llenaba a él de tener un hijo ya en su vejez, cuando no era de pronto en los momentos en que él esperaba, pero se sentía en ese entonces, digamos, bendecido de poder tener familia, cuando ya la edad cubría prácticamente ya su estado natural, ¿sí? Entonces José era un joven que de 17 años, joven, y porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces ahí vemos nosotros que comienzan las rencillas, las contiendas, las diferencias en los hogares por los hijos. Y los padres, si no tienen el poder de Dios o la manifestación del Dios Todopoderoso a través de la sabiduría que Él nos muestra en su palabra para guiar los hogares, porque es un principio en la cual nosotros estábamos alejados, todos nosotros estábamos alejados de ese poder de Dios que Él quería manifestarnos a nosotros. Nosotros estábamos en una ruina totalmente espiritual. Dice el Salmo 107:20, que estábamos en una ruina espiritual, y el Señor envió su palabra y nos sanó. Estábamos enfermos espiritualmente, no entendíamos, no comprendíamos las situaciones en los hogares, en las casas, cuando salían en contienda, en pelea, en disgustos, y hay veces hasta de cárcel, hay veces hasta peleas de muerte por una simple envidia de uno o del otro bando, ya sea por parte de los hijos o por parte de los padres, por recargar esos sentimientos de afecto sobre uno, cuando Dios quiere es que todo sea equitativamente en ese amor. Ese es verdadero amor que Él viene y nos trae a cada uno de nosotros, y es lo que quiere que nosotros implementemos en nuestros hogares y en nuestras casas. Entonces el Señor utiliza allí a José, y a través de él envía unos sueños en los cuales acaba de empeorar la situación, cuando a través de esos sueños se los cuenta a sus hermanos, y el resultado es que ellos estarían sirviéndole a él. Y así sucesivamente tiene otro sueño, y ya entra el padre Jacob y su madre también como para servirles. Estas cosas le permiten a Jacob y a su madre meditar en todo esto que estaba ocurriendo allí a través de estos sueños de su hijo. José es una manifestación, es un prototipo de Cristo, del Señor, pero Dios permite todo esto con un propósito grande. Todas las cosas que nosotros nos suceden siempre son para bien. Dios quiere siempre hacernos bien a nosotros. Dios tiene una voluntad directiva y una voluntad permisiva. Permite que todos estos hechos nos lleven a encontrar la razón por la cual José, víctima de sus hermanos, los cuales él fue vendido a los mercaderes, ¿sí? Pero Dios ya tenía un plan totalmente específico con este hecho, y a través de él podemos nosotros ver en su palabra que Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. Muchas veces pasan
o suceden hechos en los cuales nosotros nos podemos sentir totalmente incómodos o extrañados porque está ocurriendo tal o cual cosa, pero si vamos a la palabra de Dios debemos de consultar a nuestro Creador si es una voluntad de nuestro Padre Celestial que nos está permitiendo que sucedan ciertos hechos, pero es para llevarnos a nosotros a una enseñanza, a un hecho que podamos nosotros reflexionar, cambiar nuestra forma de ser. Entonces, ¿qué ocurre en esta familia? Dice en el versículo 12, 37-12, dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Fueron a cierto lugar y en los cuales el padre manda a José para ver cómo se estaban comportando sus hermanos, los cuales los encuentra, y ellos, aprovechando la situación, aprovechando que él aparecía allí, comenzaron ya a fraguar para matarle. Pero siempre Dios está atento, y a través de uno de ellos no, del mayor, ¿sí? Es mejor que lo metamos a una cisterna y esperemos. Y no había en esa cisterna, no había alimento, no había agua y no había nada. En ese momento pasan, ¿quién? Los ismaelitas, una caravana de comerciantes, y a Judá se les ocurre venderlo a él, pero no matarlo. Entonces, todos estos hechos estaban sucediendo sin que ellos se dieran cuenta, y José estaba siendo utilizado por el poder de Dios, porque el Señor lo tenía preparado para cosas grandes y maravillosas en las cuales se iba él a manifestar. Y todo este hecho lo lleva a ser también allí probado, y fue ante el faraón, ante Potifar, fue a dar José. Y estando allí, él hizo caso a la que el Todopoderoso le había manifestado como ese don o como ese talento de ver sueños, y veía lo que estaba ocurriendo en esos tiempos, en estas tierras, ¿sí? Allí fue probado por la mujer de Potifar para seducirlo, pero él prefirió huir, y al huir y fue acusado, fue puesto preso. Pero allí en la cárcel Dios también tenía preparado a dos elementos en los cuales él les reveló el sueño que ellos tenían, y debido a esta circunstancia, a este momento, eso quedó allí para cuando se presentara la hora en que Dios quería utilizar a José para esa salvación, y le permite estar allí a través de ese poder en lo cual él coloca a José en una situación totalmente como de prueba, una prueba que la podemos tener cualquiera de nosotros, donde el Señor prueba verdaderamente la fe, el verdadero sentimiento que podamos tener nosotros cuando creemos, ¿sí? En las dificultades, en los momentos difíciles, es donde verdaderamente se prueba si hay fe y si creemos verdaderamente en un Dios todopoderoso. A raíz de esa manifestación y de ese hecho, él le revela un sueño allí al faraón, ¿sí? Y fue totalmente sacado de allí con poder para que gobernara los asuntos allí en Egipto, donde estaba programado y vaticinado
las famosas una sequía y la falta de alimentos, y lo cual el mismo Faraón coge a José para que manejara todos estos asuntos con sabiduría y lo lleva hasta tal punto de ser el segundo allí al mando. Esa es la bendición y el respaldo que Dios quiere darnos cuando somos fieles a Él, fieles a su infinita misericordia, fieles a su poder. Entonces hay una protección que Dios quiere darnos a todos nosotros, a ti, a mí y a cada uno de los que estamos en la palabra del Señor, y a los que no están les da la oportunidad para que busquen de ese poder de Dios. Dice la palabra del Señor allí en el Salmo 35, nos habla el Señor de esa protección que Él quiere hablarnos. Dice: disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden. Eso hacía José en sus oraciones, el único que lo podía respaldar, proteger, guardar y decir qué era lo que estaba ocurriendo, por qué fue vendido por sus hermanos. Era esa manifestación del Señor en el espíritu, de la mente de José. Le coloca ese sentimiento. Mientras él estaba allí preso, lo primero que hizo fue perdonar a sus hermanos, ¿sí? Entonces Dios comenzó a verle su corazón y comenzó a revelarle. Entonces, pelea con los que me combaten. Parte de esa oración en la cual todos nosotros debemos estar continuamente clamando, porque tenemos siempre enemigos, siempre tenemos adversarios, siempre tenemos gente envidiosa, siempre tenemos los que no creen, ¿sí? El mundo está lleno de impíos y de píos, los que creen y los que no creen. Entonces, nuestros adversarios siempre nos van a estar atacando continuamente, como pasó allí con José. Y los enemigos, dice la misma palabra de Dios, son los de nuestra casa. Por eso tenemos que estar en una comunión permanente con nuestro Creador, para que no sucedan hechos que vengan a tergiversar totalmente la buena calidad de vida que puede estar en un hogar si está Cristo en el corazón de los que están allí reunidos en familia. Dios quiere que ese espíritu permanezca en nuestra familia, el espíritu de Dios, el mismo espíritu que tenía José, a pesar de todos estos momentos amargos, difíciles que estaba pasando, pero todo era con un propósito que Dios colocaba en él para exaltarlo. Dios es el único que nos exalta, no el hombre, es el Señor. Echa mano, dice el 35:2 del Salmo, al escudo de alpavés y levántate en mi ayuda. Es un clamor que debemos nosotros continuamente hacer al Todopoderoso, que es el único que nos puede ayudar. Hay cosas que nosotros no vemos, pero hay maquinaciones del adversario, ¿sí? Maquinaciones, viene de máquina, viene de algo que fragua el enemigo a través de la envidia, ¿sí? A través de la angustia que podemos estar pasando, a través del miedo, del temor, de la desazón, de la amargura que hay en nuestros corazones. Esos son los principales enemigos del alma. El alma es donde están los sentimientos, las emociones, la voluntad, y Dios quiere que nosotros estemos llenos de ese poder de Dios para podernos defender de todos estos ataques de los que nos combaten. Siempre vamos a tener nosotros ataques, tanto espirituales, tanto materiales. Él es el que nos guarda. Sigue diciendo el Salmo 35:3:
saca la lanza, cierra contra mis perseguidores y di a mi alma, yo soy tu salvación. El alma, donde están los sentimientos y las emociones, es donde el Señor nos habla allí a la conciencia. Si la palabra de Dios está en el espíritu de nuestra mente, Dios actúa para defendernos, para protegernos, para que coloquemos nosotros siempre a nuestro alrededor ese escudo, el escudo de la fe, ¿sí? Esa lanza es la palabra de Dios que viene a defendernos contra todos los adversarios, tanto espirituales como materiales, que podamos tener en un momento. Y sobre todo, nos hablaba al principio, en los hogares, en las casas, porque vemos nosotros continuamente diferencias mínimas. Por cualquier cosa hay diferencias en los hogares, por dinero, ¿sí?, por herencias, por muerte de fulano, muerte de sutano, ¿y quién me va a tocar? Y este no hizo nada, ¿y por qué le tocó más a este? ¿Sí? Y esas cosas, el mundo está totalmente lleno y pendiente de lo material, del dinero. Dios quiere que cambies ese espíritu materialista, ese espíritu que el mundo ofrece. El mundo, la corriente del mundo te ofrece de todo, y si nosotros no estamos pegados al árbol de la vida, que es Cristo Jesús, que es nuestro Padre Celestial, que nos dejó su Santo Espíritu, que nos dejó un Consolador, porque si nosotros creemos, Él va a permanecer con nosotros a través de ese Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y dice el 4, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Entonces, hay enemigos por niveles, hay enemigos de peso, hay enemigos del alma, hay angustia, miedos y temores, pero hay enemigos los cuales están a través, los que se reflejan a través del atracador o del sicariato, ¿sí?, que son manejados por el adversario que viene a matar, a robar y a destruir, ¿sí? Hoy en día vemos una gran cantidad de adversarios que se presentan allí a través de las mismas redes sociales, cuando ofrecen totalmente productos falsos y se las ingenian para que la gente adquiera, pero hacen uso es para poderlo robar o estafar. Y ahí es donde nosotros necesitamos esa protección divina que nos habla este salmo, así como la protección que tenía desde un comienzo José cuando fue vendido por sus hermanos. Siempre hay una protección y siempre hay un propósito divino con cada uno de los hechos que se nos presentan en nuestra vida. Y Dios quiere es que nosotros no reneguemos, sino que actuemos totalmente en una consulta permanente con nuestro Creador, con el dador de la vida, con el que todo lo puede, con el que todo lo da. Y Él va a actuar, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Es el único que podemos nosotros clamarle para poder nosotros tener éxito en todas las cosas que emprendamos. Dios quiere siempre hacernos bien, ¿sí?, a ti y a mí, a nuestras familias, a nuestros hogares, pero requiere de nosotros que haya un arrepentimiento de veras, un arrepentimiento total, que tú reconozcas en tu corazón que eres pecador. Todos somos pecadores mientras estemos en esta carne. Por eso clamamos a un Dios infinitamente puro, ¿sí?, que es el único que nos puede perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas. Y ahí, en este pasaje, Dios nos sigue hablando. Dice, sean vueltos, el 35:4 del Salmo, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Todo mal, toda intención del adversario, tanto material como espiritual, que venga contra ti, si estás en comunión continuamente
con nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu. Si te has arrepentido verdaderamente, si Dios ve en tu corazón que tú le clamas, le pides y estás haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. Él siempre quiere hacernos bien. Nosotros somos los que nos desfasamos porque no creemos o porque somos incrédulos, como el mismo Tomás, que hasta no ver las manos del Señor no creyó que Él se estaba allí con ellos. Cuando se presenta, le dice a Tomás: mira mis manos, por donde fue traspasado allí en la cruz, pero fue levantado con la supereminencia, poder de la fuerza del Padre, del poder de Dios, esa misma fuerza con que levantó allí a José, estando allí preso, estando allí en medio del faraón. Esa misma fuerza es la que quiere el Señor colocar en ti para levantarte de esa situación la cual puedes estar pasando en estos momentos en que todas las cosas te salen mal, en que no hay trabajo, en que no has podido colocar a los hijos a estudiar, en las cuales no has podido pagar el arrendo, en los cuales hay fulano y perencejo en nuestra familia que está con dificultades económicas o que está enfermo. Todas esas cosas nosotros tenemos que colocarlas a nuestro Padre Celestial para que Él actúe, al Dios de la vida, al Dios de la salud. Dice el 5: sean como el tamo delante del viento, y el ángel del Señor los acose. El ángel del Señor es su Santo Espíritu, es su poder, es el único que acosa a nuestros adversarios, es el único que los aplaca, porque todo está aquí en el espíritu de la mente. Y si la palabra de Dios permanece abundantemente, dice el libro de los Hechos 3:16, que debe permanecer la palabra de Cristo abundantemente en nuestros corazones, en el espíritu de la mente, para podernos nosotros clamarle, para que Él nos oiga, para que Él nos defienda de todos nuestros enemigos. Estamos rodeados nosotros de enemigos. Dios quiere que tú creas que hay un Salvador que dio la vida por ti y por mí, que es Cristo Jesús en nuestros corazones, pero requiere de cada uno que haya un arrepentimiento, que haya una convicción, que haya la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que haya una fe verdadera de que tú crees que te has arrepentido, que estás haciendo conforme sus ordenanzas, conforme sus mandamientos, conforme lo que el Señor quiere darnos en todo momento, porque Él tiene un propósito. Nos está hablando hoy, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, contigo como jefe de hogar, o contigo como la mujer de hogar, ¿sí? Como la madre de familia, que actúan como padres cuando no está el hombre. Dios también las utiliza, pero requiere que creas verdaderamente que hay un poder infinito, que no lo vemos, pero Él es el que actúa en nuestras vidas. Entonces, Dios queda, dice el 6, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga. El ángel del Señor es el mismo Cristo Jesús, el mismo Espíritu Santo de Dios, que es el que actúa en defensa de cada uno de nosotros cuando creemos verdaderamente en un Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, hay una protección divina para ti y para cada uno de nosotros, para los hogares en los cuales está la palabra de Dios, en los cuales se está haciendo conforme su santa voluntad y no la nuestra. Hay una protección divina, así como lo muestra a través allí de esa historia de José, en la cual pasa por ser vendido, ser preso, pero con un propósito grande
del Padre de la gloria, del Dios omnipotente, para que nos enseñara en todas las cosas en las cuales nuestras familias pueden pasar en un momento determinado, y Él quiere que nosotros tengamos las armas de nuestras milicias, es la palabra de Dios, es la fe que Él ha colocado en nuestros corazones, ¿sí? Hay un gran mandamiento que nos manda el Señor allí en Deuteronomio 6, para que tú lo pongas por obra, porque es para todo tiempo, para todo momento, como lo tuvo allí José cuando fue vendido por sus hermanos. El gran mandamiento está en Deuteronomio 6. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Desde un comienzo el Señor nos manda leyes, mandamientos, ordenanzas, estatutos, pero siempre para hacernos bien. Nos dio unos mandamientos en la ley y ninguno cumplimos. Todos los violamos. El que no violó uno, violó el otro. Tuvo que ser necesario mandar a su Hijo en forma de carne, en forma de pecado, para recoger todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, para rescatarnos de allí del foso, porque estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. Muertos es estar alejados de Dios, ¿sí? Estar separados de Dios, estar enemistados con Dios. Allí estábamos nosotros, y envió su palabra, decía el Salmo 107:20, y nos sanó y nos salvó de la ruina espiritual en la cual estábamos todos nosotros allí. Pero hoy estamos disfrutando de dos mandamientos que nos dejó, porque los otros no los cumplimos. Primero, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Le dice al pueblo de Israel: oye Israel, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento que nos dejó fue similar al primero: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver si los cumplimos con dos que nos deja, y aún así el pueblo no los cumple. No ama a Dios sobre todas las cosas. Siempre está pendiente de la vida material, de la vida mundana, de lo bajo, ¿sí? De lo reptil, de lo oscuro, de lo que está en tinieblas. De eso sí está pendientes el hombre, mas no está pendientes del que nos da la luz. La luz es Cristo, que es el que permite a nosotros avanzar por encima de toda tiniebla, para poder nosotros caminar firmes con ese poder, porque Él es lámpara es a mis pies su camino y lumbrera es su palabra. Con la palabra de Dios es que podemos nosotros vencer todas esas tinieblas y todas esas vicisitudes que se presentan en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras casas, así como en su momento les presentó ¿a quién? A José. En los hogares comienzan estas luchas, y es donde comienza a forjarse un pueblo y después una nación, y ahí es donde el Señor nos muestra a través de los hechos en las naciones por qué las guerras, los pleitos, las contiendas que hay entre las naciones, porque son pueblos sin Dios, sin profecía, se desbocan y hacen según su voluntad, y por eso ocurren hechos desastrosos a través de los fenómenos, pero uno lo ve con los ojos espirituales, que son juicios que van cayendo porque no han querido entender, no han querido comprender que todo está escrito y que el Señor nos va mostrando ese andar y ese caminar en el cual estamos tú y yo en estos momentos. Sigue el mismo mandamiento, Deuteronomio 6:2.
para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hay una condición que el Señor nos manda, es un mandamiento para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, generación tras generación, sea pasada esa palabra y ese poder a ellos, para que les vaya bien en todo lo que emprendan. Son mandatos que nos da Dios desde acá, desde el Antiguo Testamento, nos está dando esos mandatos y esas órdenes en las cuales tú y yo debemos llevar y poner por obra. Y dice, oye pues, el 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor Dios de tus padres. Y os multipliquéis. Hoy vemos otra contradicción a los mandatos del Señor. Ya los hogares no quieren tener familia, ya los matrimonios ya no se quieren casar, todo es unión libre, Dios me lleve y Dios me traiga, pero así no es. Es con la luz de la palabra del Señor que debemos nosotros andar. Hoy cuidan más a las mascotas que a los hijos, y los hijos no los podemos nosotros descuidar. Hay que guiarlos con el poder de la palabra de Dios desde su niñez, para cuando lleguen adultos, para que lleguen a la vejez, lleguen con ese poder de Dios que Él quiere manifestarse en los hogares. Hay que estar atentos en nuestras familias para que no haya totalmente esas preferencias que vemos hoy en día en los hogares. Pero lo que es peor, hoy hay preferencias por los animales, y nosotros somos distintos a los animales. Nosotros tenemos razonamiento, pero el hombre no ha querido entender. Quieren más las mascotas que a los hijos, y ahí el Señor los está mirando. Ahí el Señor es el que los va a juzgar. Dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, a través del Evangelio, Dios nos va a pedir cuentas. Y tú que estás allá haciendo lo contrario a lo que Dios te está ordenando, te está mandando, Dios es el que va a pedirnos cuenta, porque todos estábamos allí. Ya nosotros hemos salido de una, nos falta, porque no somos perfectos. La perfección es Cristo, pero nosotros estamos en busca de esa perfección. Estamos en busca de que el Dios nos cambie totalmente, pero reconocemos delante de Él que somos pecadores mientras estemos nosotros en esta carne. Por eso dice, oye pues Israel, es una sentencia que le habla al pueblo. Israel hoy somos también todos nosotros, ¿sí? Es el pueblo convertido, es la descendencia en la cual nosotros como pueblo escogido por Dios hoy estamos nosotros disfrutando. Y cuida de ponerlos por obra. No solamente es leerlos, sino ponerlos por obra. Esa es la parte más difícil. Pero cuando buscamos del Señor, cuando buscamos del Dios verdadero, Él es el que nos da ese poder para poder nosotros salir adelante, y coloque en cada uno de nosotros ese poder, porque para eso vino Él. Dice Primera de Juan 5:20, el día que el Señor vino a traernos el conocimiento, el entendimiento, para conocerlo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. La venida de Cristo nos trajo ese entendimiento para nosotros conocerlo a través de su palabra y poder nosotros poner por obra lo que Él nos va enseñando para que nos vaya bien de día y de noche en todas las cosas que emprendamos. Sí, somos
obedientes. Si es que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, habla Romanos 8, 19. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, si es que hay un arrepentimiento de veras, Dios está mirando en tu corazón y Él es el que va a actuar en su momento, porque todas las cosas Dios las da en su momento. Dice el libro de Reyes 8:59, que cada cosa nos la da en su tiempo. Vamos a leer ese versículo porque la palabra de Dios toda es verdad y es espiritual, y el Señor quiere que nosotros lo que nos va enseñando vamos poniéndolo por obra, vamos creyendo, que esa fe vaya creyendo, vaya aumentando cada día más en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo aumenta? A través de las Sagradas Escrituras. Cuando estamos nosotros continuamente consultando su palabra, Dios nos da fuerzas cada día, cada mañana, así como hoy el Dios del cielo nos dice aquí. Mire, Primera de Reyes 8:59, leámoslo desde el 56. Desde el 56 dice: bendito sea el Señor que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que Él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esas promesas, las mismas que dio a José, las mismas que nos está dando a cada uno de nosotros. Él no nos falta, todas las cumple. Esté con nosotros el Señor nuestro Dios como estuvo con nuestros padres. O sea, Isaac, Abraham, Jacob, son nuestros padres ¿qué? Espirituales. Abraham es el padre de la fe. Y no nos desampares ni nos deje, dice el Señor. Dice: incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. A nuestros padres. Y nosotros estábamos también allí metidos en una religiosidad, ¿sí? Porque el mismo Salmo 78, 8, 9 nos está diciendo: no sean como vuestros padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón para con Dios su espíritu. Nuestros padres estaban en una religiosidad y eso nos transmitieron a nosotros, pero hoy, gracias al poder de Dios, nos rescató de allí y hoy estamos llevando su mensaje, pero por su infinita misericordia, que llegó a nosotros y nos ha rescatado del poder del enemigo que nos tenía atrapados como el lazo del diablo. Dice Timoteo que estábamos atrapados en el lazo del diablo, nos tenía, hacíamos lo que el mundo y la corriente del mundo nos demandaba. ¿Qué dice el Señor ahí en 59? Y estas mis palabras, ¿de quién? De Dios, el Padre de Dios, con que he orado delante del Señor, esté cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche. Es un requisito sine qua non que estemos de día y de noche, continuamente estemos en consulta permanente con nuestro Creador, así como nos manda a través de ese Salmo 35, que es una protección divina que nos está dando a cada uno de nosotros para que nos guardemos, sobre todo en los hogares, porque nos colocó el ejemplo de José. Y hoy nosotros queremos poner por obra siempre estas enseñanzas, y es lo que el Señor quiere, para que tú las coloques por obra, para que seas obediente, todos tus mandamientos, para que te vaya bien en todas las cosas que emprendas. Dice así: esté cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo. ¿Sí? O sea, de Abraham o de Moisés y de cada uno de nosotros, Él va a proteger la causa, o de José o de tu familia. El único que nos protege es el Señor, si creemos verdaderamente en su poder y en su infinita misericordia, y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Tiene un tiempo para que tú te arrepientas, ¿sí?
y estamos en los postreros tiempos, no podemos dejar nosotros avanzar, porque las señales que Dios nos está mostrando a través de su pueblo israelita, el cual le escogió como uno de los más insignificantes y el más pequeño en medio de tantas naciones en las cuales está en guerra continua, en pelea, pero Dios lo protege porque Él cumple todas sus promesas. Así las cumple para ti y para tu familia cuando somos obedientes a Él. José fue obediente a su palabra, ¿sí? Él era conocedor del Dios de su padre Jacob y sabía que todo estaba siendo guiado por el poder de Dios. Así el Señor quiere que tú hoy aprendas a ser guiados por ese poder de Dios en tu familia, para que tus hijos no se aparten de este andar y de este caminar en Cristo Jesús. Sigue diciendo el Señor en ese gran mandamiento de Deuteronomios 6:4. Oye Israel, el Señor tu Dios, Dios uno es. Uno es, Dios es uno. Dios es el Padre, Dios es Espíritu y Cristo es el mismo Dios, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo, sino que Él se manifiesta de tres formas distintas, pero es el mismo Dios. Acá en el Antiguo está manifestado como el Padre Celestial y también se manifestaba también a través de su Espíritu y volvía y salía. Pero nosotros ya estamos nosotros en la gracia y Él está con nosotros porque hemos creído, porque nos hemos arrepentido y Él dejó ese Consolador que es su Santo Espíritu en cada uno de los que creen en su nombre. Y hoy estamos recibiendo estas enseñanzas y nos sigue diciendo el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino al acostarse y cuando te levantes. Continuamente esa palabra es la que debe estar, ¿dónde? En nuestros hogares. Estarles a nuestros hijos compartiendo siempre, exhortándolos con la palabra, porque solamente a través de ella podemos nosotros encontrar la sanación y la salvación de nuestras almas. Es el propósito verdadero que Dios quiere contigo y con cada uno de nosotros, y que en los hogares no existan esas diferencias que no conllevan sino a peleas, a contiendas, a rabias, a odios, cuando Dios lo que quiere darnos es amor. Así Él quiere es que ese amor de Cristo permanezca en cada uno de vosotros. Amén. Vamos a orar para darle gracias al Todopoderoso por permitirnos escuchar siempre su palabra, que es la que llega a nuestro corazón, es la que nos fortalece, la que nos anima continuamente. Vamos a orar en el versículo que dice el Señor: Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, estos momentos a todas las personas que han escuchado tu palabra, que tu Santo Espíritu los ministre, los oriente y los guíe. Solo tu poder y tu inmensa misericordia es la que llega, Señor, a nuestros corazones. Todo lo que pidamos al Padre, creyendo, tú nos lo das. En tu santo nombre, oh Señor, pedimos a ti siempre tus misericordias lleguen, Señor, a nuestros hogares, porque tú las renuevas cada día y cada mañana. Que la bendición siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios posen sobre cada uno. Buenas tardes, el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Amén. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora
Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.